La risa en el abarrotado salón del hotel era algo tangible, una densa y cálida manta de nostalgia y champán barato. Me quedé de pie junto a la pared, con una copa de vino medio vacía en la mano, observando a mi esposo Julian, elogiando la corte. 10 años después de la universidad, le habían sentado bien. El brillo juvenil en sus ojos se había endurecido hasta convertirse en un brillo de confianza, el que emana de cerrar tratos multimillonarios. Estaba en su salsa, rodeado de gente que lo recordaba no como el director ejecutivo de Vance & Nevaschens, sino como el mariscal de campo estrella que una vez lanzó el touchdown de la victoria con una torcedura de muñeca. Mis ojos, como los de todos los demás, se fijaron en la mujer a su lado, Céline Rossi. Hasta su nombre sonaba a soneto. Había sido la animadora principal, la mejor de la clase, el primer amor de Julian, la que se escapó cuando se mudó a París para un posgrado. No había envejecido ni un día. El tiempo simplemente la había pulido, dejándola con una gracia natural que hacía que mi vestido de cóctel, cuidadosamente elegido, pareciera desaliñado. Vi cómo Julian la miraba. No era evidente nada que un extraño notara. Pero después de 10 años de matrimonio, uno aprende a leer las microexpresiones. La leve dulzura en sus ojos cuando ella hablaba, la forma en que su pulgar acariciaba distraídamente el vaso. Un nudo frío empezó a formarse en mi estómago, un invitado familiar e indeseable. Entonces empezó a llover con un suave golpeteo contra las altas ventanas, anunciando el final de la noche. Se trajeron abrigos y se despidieron. El coche de Céline, un descapotable plateado que parecía sacado de una revista, estaba aparcado justo debajo del toldo. Julián, sube, dijo con una voz que resonaba como campanillas. Te dejo. No tiene sentido esperar un taxi con esto. Ni siquiera me miró. Simplemente sonrió con esa sonrisa fácil y encantadora y se sentó en el asiento del copiloto. Mientras el motor ronroneaba al arrancar, un hombre de su antiguo grupo, creo que se llamaba Mark, golpeó el techo del coche y se rió, un poco demasiado fuerte por la barra libre. Miren eso. El rey y la reina de vuelta en el trono. ¿Qué les detiene? Volver juntos solo depende del voto de Julian. Céline sonrió entonces, una sonrisa tenue y reservada que no llegó a sus ojos, pero vi el placer genuino en ella. Le gustó. Le gustó la narrativa. Julián se rió sacudiendo la cabeza, pero no lo negó. No dijo, no seas ridícula, soy un hombre casado. Simplemente dejó que la broma flotara en el aire húmedo, un secreto compartido entre ellos y su pasado. La pequeña multitud a su alrededor estalló en cólera. Silbidos, más chistes, el tintineo de las copas. Y algo dentro de mí se rompió. Un dique de serenidad que había construido durante una década. Me encontré avanzando con los tacones resonando en el pavimento mojado. Empecé a aplaudir, aplausos lentos y sardónicos que interrumpían el ruido. Todos se giraron hacia mí. ¡Qué pareja tan perfecta!, dije con una voz aterradoramente tranquila. Un lago tranquilo sobre una profundidad turbulenta. De verdad, cuando por fin lo hagan oficial, deben enviarme una invitación. Prometí darte un sobre rojo muy grande. El silencio fue instantáneo y absoluto. Se oía la lluvia golpear las hojas. El rostro de Julián palideció. La sonrisa de Céline se desvaneció, reemplazada por una máscara de fingida sorpresa. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y me alejé con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos, dejando atrás esa imagen congelada. Oí un susurro agudo y claro, al llegar a la acera. Dios mío, y el aire es tan dramático. Con razón Julian nunca superó lo de Céline. Sus palabras no deberían haber dolido. Pero lo hicieron. Me calaron hondo. No entendían. No sabían de los innumerables viajes de negocios que coincidían con las visitas de Céline a casa, los cumpleaños olvidados, la forma en que a veces me miraba como si intentara identificarme. No conocían los sacrificios silenciosos y desesperados de un matrimonio construido sobre la base de la compatibilidad. De pie junto a la carretera, viendo las luces traseras del coche de Céline desaparecer en la cortina gris de lluvia, sentí una extraña y fugaz sensación de claridad. Se acabó la farsa. La fachada finalmente se había agrietado y el aire frío que entraba a raudales era vigorizante, aterrador y liberador. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Julian.
Tengo que ir con Céline. Se queda en la península. Nos vemos en casa. Me quedé mirando la pantalla, la lluvia difuminaba las palabras. Mis dedos se cernían sobre el teclado. 1000 respuestas me inundaron la mente. Enojado, suplicante, sarcástico. Escribí: conduce con cuidado. No vuelques el coche. Una broma morbosa. La borré. ¿Qué sentido tenía? En vez de eso simplemente escribí: vale. Tomé un taxi a casa. Nuestra casa. Una joya preciosa, fría y minimalista en una urbanización privada. El trofeo de Julián, y yo era su curador principal. No encendí las luces. Simplemente me senté en la amplia y oscura sala de estar, en un sofá que costó más que mi primer coche, y escuché el silencio. Durante 3 años cumplí mi parte a la perfección. Dejé mi trabajo como analista financiera para ser la esposa ideal de una empresa. Organicé galas benéficas. Memoricé los nombres de los hijos de sus clientes importantes. Perfeccioné sus comidas favoritas. Planché sus camisas a mano porque le disgustaba la rigidez del lavado comercial. Había construido todo mi mundo en torno a este hombre, a esta vida, y ahora se sentía como cenizas. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi mejor amiga, Clara. No era un mensaje de texto. Era un mensaje de vídeo. Mi pulgar estaba sobre el botón de reproducción. Una profunda sensación de pavor me invadió. Ya lo sabía. Sabía lo que mostraría. Le di al play. El vídeo estaba un poco movido. Lo habían grabado desde lo que parecía otra mesa en un restaurante opulento y oscuro. Allí estaban Julián y Selene. Estaban en una cabina aislada, con las cabezas juntas. Entonces Julián me tendió la mano. Con una ternura que reconocí. Una ternura que creía reservada para mí. Con el pulgar, limpió suavemente una mota de salsa de la comisura de la boca de Selene. El mundo se tambaleó. Me quedé sin aire. El mensaje de Clara llegó inmediatamente. A Lara, lo siento mucho. Tenía que mostrártelo. No es la primera vez. Los vi el mes pasado, pero no estaba seguro. La llamé con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con la voz entrecortada. Clara dudó. Por lo que he podido reconstruir, al menos 2 meses. Clara. Creo que siempre han estado en contacto. Simplemente se han vuelto más valientes. Terminé la llamada. La oscuridad de la casa me resultaba sofocante e acusadora. Caminé hacia el estudio de Julián. La única habitación que solía considerar su territorio soberano. Me senté frente a su costosa computadora y la encendí. Sabía todas sus contraseñas. Me las había dado una vez al principio, un gesto de supuesta transparencia. No tenía nada que ocultarle a mi esposa, dijo. Nunca los había usado. Confiaba en él. Entré en sus redes sociales y su correo electrónico. Todo estaba allí. Un monumento digital a mi ingenuidad. Mensajes de cumpleaños para ella cada año. Comentarios sobre sus fotos de lugares exóticos. Ojalá estuvieras aquí, había escrito en una foto de un atardecer en Bali. Un viaje que, según me había contado, era un retiro empresarial de alto riesgo, solo para hombres. También había correos electrónicos. Inocentes en apariencia, pero con una familiaridad que delataba un hilo conductor privado y continuo que corría paralelo a nuestro matrimonio. No había olvidado cómo ser considerado. Simplemente había estado dirigiendo su atención a otra cosa. La puerta principal se abrió con un clic poco después de la 1 de la madrugada. Julián entró en silencio, suponiendo que estaba dormida. Dio un salto al verme sentada en el sofá a oscuras. ¿Alara? ¿Qué haces despierta? Te estoy esperando, dije con una voz extrañamente tranquila. ¿Has visto a la señora Rossi llegar sana y salva a casa? Sí, dijo colgando su abrigo sin mirarme a los ojos. Está en la península. Hay mucho camino. Asentí. Sí. De la península a aquí hay una distancia considerable. Se detuvo.
Me giré. ¿Sabías dónde se alojaba? Me levanté y caminé hacia él. Siempre he tenido una pregunta, Julián. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste a mí entonces y no a Selene? Frunció el ceño con el rostro ensombrecido por la irritación. ¿Por qué mencionas historia antigua? Porque acabo de descubrir que no es historia, dije mientras mi calma empezaba a quebrarse. Es un acontecimiento actual. Durante 3 años has recordado cada uno de sus cumpleaños. Olvidaste el mío 2 años seguidos. Alara, no te preocupes. Solo quiero saber por qué. Mi voz resonó en el vasto espacio. ¿Por qué te casaste conmigo? Guardó silencio un largo instante y en ese silencio escuché la verdad antes de que la dijera. Selene se fue a París, dijo finalmente con tono defensivo. Pensé que se había acabado. Y tú, estuviste brillante. Ambicioso. Venías de buena familia. Eras adecuado. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Apropiado. Me reí, un sonido áspero y roto. Un sustituto adecuado. No lo dije yo. No tenías por qué. Lo miré a ese extraño alrededor del cual había construido mi vida. Has bebido demasiado. Duérmete, Julián. Me alejé dejándolo allí parado. Lo oí llamarme, pero no me volví. Arriba, en nuestra impecable habitación, lo escuché moverse por la planta baja y finalmente subir. No entró al dormitorio. Fue al cuarto de invitados. La puerta se cerró. Y finalmente en la oscuridad, solo, dejé que las lágrimas brotaran. Ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura y sin adulterar. El juego había terminado. Y él no tenía ni idea de que apenas estaba aprendiendo las reglas. No dormí. Las lágrimas se secaron, convirtiéndose en una fría y dura resolución que se asentó en mi estómago. Yacía en el centro de nuestra cama king size, en una habitación que parecía la pieza de museo de un matrimonio feliz, y planeé. El dolor seguía ahí, una herida abierta y viva, pero ahora cauterizada por una furia clara y concentrada. No era solo una víctima. Era un estratega. Él lo había olvidado. Para cuando la primera luz gris del amanecer se filtraba por las persianas automáticas, ya estaba en la cocina. Me moví en piloto automático como un fantasma de mí mismo. Tosté el pan artesanal, corté los tomates e irloom en rodajas y freí los huevos orgánicos de gallinas camperas justo como a él le gustaban. Los aromas familiares de café y tocino llenaban el aire, una cruel parodia de la felicidad doméstica. Oí sus pasos vacilantes en la escalera. Apareció en la puerta, vestido para el día con una camisa impecable y hecha a medida. Parecía cansado. Me miró, luego miró el desayuno servido en la isla de mármol, y vi la visible relajación en sus hombros. La tensión desapareció de su postura. Pensó que lo de anoche fue una tormenta que había pasado. Pensó que yo había vuelto a mi lugar, la esposa razonable y comprensiva que absorbería su negligencia emocional, y la llamaría amor. «Qué bien huele», dijo con voz cuidadosamente neutral. «No tengo hambre», dije con voz suave y agradable. Tomé mi bolso del mostrador. «Puedes comer sola». Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. «¿A dónde vas?» «A buscar trabajo», dije mirándolo fijamente. «¿Un trabajo?» Parecía genuinamente perplejo, como si le hubiera dicho que iba a la luna. «Alara, eso no es necesario. No necesitas trabajar». «Como claramente no soy la esposa que realmente quieres», dije, sin cambiar mi tono amable, «no hay necesidad de que siga haciendo el papel de ama de casa dedicada, ¿verdad?» «Alara». Se levantó, su silla rozando el suelo. Su tono ya no era neutral. Estaba impregnado de un pánico moderado. «¿Qué es esto? ¿Qué quieres?» Me detuve en la puerta y me di la vuelta. «¿Qué quiero?» Me quité la máscara un segundo, dejándole ver el hielo en mis ojos. «Julián, ¿crees que debería estar agradecido? ¿Agradecido de que mi abuela se haya casado conmigo? ¿Agradecido por esta hermosa jaula?» No me refería a eso. «¿Entonces a qué te referías?» Lo interrumpí, con la voz cada vez más aguda.
¿Crees que debería hacer la vista gorda? Sonríe cortésmente mientras reavivas el romance con tu primer amor. Su rostro se ensombreció. Céline y yo solo somos amigos. ¿En serio? Saqué mi teléfono y puse el vídeo de Clara. Lo levanté para que viera su propio gesto tierno congelado en la pantalla. ¿Amigos que se limpian la salsa de la boca en rincones oscuros de restaurantes? ¿Amigos que quedan en lugares donde tu esposa no puede verte? Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. Hiciste que alguien me siguiera. Su voz era baja, peligrosa. No hacía falta, dije con una risa sarcástica escapándose de mis labios. Ustedes dos fueron tan descarados que hasta un desconocido podría verlo. Ni siquiera intentabas esconderte. La cocina estaba sumida en un silencio sepulcral. El único sonido era el zumbido del refrigerador sub-cero. Fui yo quien lo rompió. Julián, dije, recuperando la calma aterradora. Divorciémonos. La palabra quedó suspendida en el aire, dura y definitiva. Imposible, dijo la palabra, una piedra plana y dura. No hay nada malo entre nosotros. No seas irrazonable. No pasa nada. Solté una carcajada corta y amarga. Cierto. Claro que no. Al fin y al cabo, solo soy el doble. Ni siquiera tengo derecho a sentir celos, ¿verdad? Dicho esto, me di la vuelta y salí. Oí el sonido agudo y explosivo de su plato al estrellarse contra la pared detrás de mí. Pero no miré atrás. Ni una sola vez. Al salir de la urbanización, el sol de la mañana me resultaba extraño. Entonces me brotaron las lágrimas, calientes y furiosas, pero las sequé con el dorso de la mano. Fueron las últimas lágrimas que me sacaría. Saqué mi teléfono y llamé a Clara. Necesito un abogado, dije con voz firme a pesar del temblor en mi mano. La mejor y más despiadada abogada de divorcios que conoces. Fui directamente a la oficina de Clara. Como socia de un prestigioso bufete, tenía una amplia red de contactos. En menos de una hora, estaba sentado en una elegante y moderna sala de conferencias frente a una mujer llamada Diana Torne. Su reputación la precedía. Perspicaz, meticulosa e implacable. ¿Estás segura de esto, Hilara?, preguntó Clara con el rostro preocupado. Sé que es un cabrón, pero quizá. ¿Deberías intentar hablarlo primero? Un escándalo podría. Negué con la cabeza. No hay nada de qué hablar. Un matrimonio sin respeto es solo un veneno de acción lenta. Estoy eligiendo el antídoto. Sonó mi teléfono. Julien. Lo silencié. Un momento después, un mensaje iluminó la pantalla. Cariño, lo siento. Admito que últimamente me he estado acercando demasiado a Céline, pero son solo antiguos compañeros de clase poniéndose al día. Vuelve a casa. Hablemos con propiedad. Les mostré la pantalla a Clara y Diana. Ven, dije con una fría sonrisa en mis labios. Ahora tiene miedo. Ahora es dócil. Los hombres como él, dijo Diana con voz fría y analítica, solo ceden cuando temen el impacto financiero o reputacional. Una vez que te calmas, vuelven a la normalidad. Siempre lo hacen. No le daré la oportunidad de volver a la normalidad, dije. Abrí el álbum de fotos de mi teléfono y encontré nuestra foto de boda. Nos veíamos radiantes, completamente enamorados. Mi velo ondeaba al viento, y Julien me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Ahora me preguntaba con quién estaba saliendo realmente en ese momento. Con una sustituta adecuada para la mujer que no pudo tener. A las 7 de la tarde, Diana ya había trazado una estrategia. Señora Vance, dijo juntando los dedos. Le recomiendo encarecidamente que empiece a reunir pruebas de la infidelidad del señor Vance. Mensajes de texto, correos electrónicos, fotos, registros financieros de los regalos que le hiciste. Fortalecerá significativamente tu posición respecto a la división de bienes y la manutención conyugal. Negué con la cabeza. No quiero hacerme la víctima. No quiero tener que demostrar que me equivoqué para obtener lo que merezco. Quiero una ruptura limpia y rápida. Una división equitativa de nuestros bienes conyugales. Nada más, nada menos.
Diana pareció desconcertada. Con el debido respeto, eso es increíblemente generoso con él. Dado su patrimonio y el hecho de que sacrificaste tu carrera, podrías exigir una indemnización mucho mayor. Tienes derecho a ella. No quiero su dinero, dije, y lo decía en serio. Quiero mi libertad. Quiero mirarme al espejo y saber que no me convertí en un monstruo para vencer a uno. En ese momento volvió a sonar mi teléfono. Era Julienne. Esta vez contesté. Él era, ¿dónde estás? Su voz sonaba tensa. Necesitamos hablar. De verdad. No hay nada de qué hablar, dije, con la mirada fija en Diana. Se están redactando los papeles del divorcio. Puedes venir a firmarlos cuando estés lista. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ven a la oficina, dijo finalmente. Hay algunas cosas que tenemos que decirnos cara a cara. Lo pensé un momento. Está bien, dije. Ya voy. Después de colgar, Clara parecía preocupada. ¿De verdad te vas a ir? Intentará manipularte. Usará su encanto. Me voy, dije, levantándome y enderezando los hombros. Pero no para negociar. Sostuve su mirada. Para declarar la guerra. La torre Vance y Nevaschens era una aguja de cristal y acero que perforaba el cielo nocturno. Me paré frente a la puerta de la oficina del director ejecutivo en el último piso, respiré hondo, como si fuera mi primera respiración real en años, y la abrí. Julián estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a mí, contemplando la ciudad resplandeciente. Al oír el sonido, se giró. La preocupación en su rostro era una obra maestra de actuación. Cariño. Llámame Elera. Lo interrumpí con voz fría y serena. Me acerqué y dejé el borrador del acuerdo de separación que Diana me acababa de enviar por correo electrónico en su escritorio. Échale un vistazo. Si no hay problemas, fírmalo. Tomó el documento, le echó un vistazo y lo arrojó de nuevo sobre el escritorio como si fuera basura. ¿De verdad no hay forma de salvarlo?, preguntó con voz grave y persuasiva. Sí, dije ofreciéndole una leve sonrisa. Al fin y al cabo, solo soy el sustituto. ¿Qué hay que rescatar? Sigues dándole vueltas a esto, dijo, frotándose las sienes con exasperación. Durante 3 años de matrimonio, ¿no te he tratado bien? ¿No te lo he dado todo? Muy bien, asentí. También que de verdad creí que me amabas. Ese fue el mayor regalo de todos, ¿no? La ilusión. Julián guardó silencio un momento, luego intentó una nueva táctica. Selene regresó al país para desarrollar su carrera. Necesitaba contactos. Yo solo la ayudaba. Son negocios. ¿Y qué?, dije con desdén. ¿Estás diciendo que ni siquiera debería tener celos de tus reuniones de negocios? No me refería a eso. Julián, lo interrumpí, mi paciencia se estaba evaporando. ¿Sabes qué es lo que más odio? No es que andes a escondidas con tu ex. Es que me trataste como si fuera una tonta. Que pensabas que era demasiado estúpido, demasiado cegado por esta vida, como para entenderlo. Mientras hablaba, saqué mi teléfono. Saqué capturas de pantalla que había recopilado durante las primeras horas. Hace 2 meses, cenaron en el Gilded Oyster. Hace 1 mes, la acompañaste a ver apartamentos en el distrito patrimonial. Anteayer compraste un bolso Birkin de edición limitada. Precio, $130.000. Entregado en su suite del Península. El rostro de Julian se quedó petrificado. Has estado pendiente de mis gastos. No hace falta, dije sonriendo de nuevo. Publicó una foto de cada regalo en sus redes sociales. Etiquetó las ubicaciones, las marcas. Prácticamente me estaba enviando una invitación. ¿De verdad creías que no me enteraría? Di un paso más hacia él. Todo este tiempo ustedes dos han sido tan descarados. Y yo seguí esperando. Esperé a que se sintieran culpables. Esperé a que vinieras a confesarme. Elara, déjame explicarte. No más explicaciones, dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Ahora mismo, solo necesitas decirme si firmarás los papeles o no. De repente se movió.
Cruzó el espacio que nos separaba en 2 zancadas y me abrazó. Su agarre era de hierro. No me divorcio de ti, gruñó contra mi cabello. Suéltame, dije con voz fría. No lo haré. Sus brazos la apretaron. Elara, eres mi esposa. Hemos tenido una buena vida estos últimos 3 años, ¿verdad? Podemos arreglar esto. Bien. Luché contra él y me quedé quieto. Sí, debió ser genial para ti. Tener a tu esposa cariñosa y obediente esperándote en casa mientras tú mantenías a tu primer amor a un lado. ¿A quién no le encantaría ese arreglo? Admito que últimamente he estado demasiado cerca de Selim, murmuró, su voz suavizada en ese tono persuasivo tan familiar que antes me hacía derretir. Fue un momento de debilidad, un error. Dame otra oportunidad, por favor. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos, a las profundidades de su engaño. Julián, dije despacio, con claridad. ¿Crees que soy idiota? ¿Qué? No. Esa Céline Rossi, dije con desprecio, ha estado rondando por tu vida desde el día que nos casamos. Durante 3 años, cada vez que decías que trabajabas hasta tarde, estabas con ella, ¿verdad? Se puso un poco rígido, una pequeña, casi imperceptible señal. ¿Crees que no lo sabía? Seguí aprovechando. El año pasado, en mi cumpleaños, dijiste que tenías una reunión de emergencia con inversores de Tokio, pero en realidad estabas con ella en la inauguración de esa exposición de arte moderno, ¿verdad? Su rostro palideció. Lo sabías. Todo este tiempo lo sabías. Claro que lo sabía, dije, soltándome por fin de su agarre. Me estaba mintiendo a mí misma. Pensé que si era lo suficientemente perfecta, si te amaba lo suficiente, tarde o temprano me mirarías y me verías a mí, no a su sombra. Retrocedí un paso, poniendo distancia entre nosotras. De repente la lucha se fue, reemplazada por un cansancio profundo y profundo. Pero ahora lo entiendo. Nunca fue posible. Porque en tu corazón, nunca fui la primera opción. Solo era adecuado. Eso no es cierto, dijo, pero las palabras sonaron huecas, automáticas. Te amo. Ámame. Solté una risa seca y quebradiza. Como te encantaba la idea de casarte conmigo porque era apropiado, porque venía de la familia adecuada y no te avergonzaría en eventos corporativos. No tenía respuesta. Simplemente se quedó allí, un hombre guapo y poderoso que había quedado atrapado en su propia red, y no encontraba salida. Julián, dije, con el cansancio impregnando mi voz. Estoy cansada. Muy cansada. Me dirigí a la puerta. Haré que mi abogado envíe los documentos finales. Fírmalos cuando estés listo. Espera. La palabra era aguda, desesperada. Dame un poco de tiempo. 1 semana. Deja que arregle las cosas con Céline. Como es debido. Entonces podemos hablar. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta, pero no me volví. No, dije en voz baja pero firme. Te he dado 3 años. Se me acabó el tiempo. Salí cerrando la puerta suavemente tras de mí. El sonido de algo pesado, quizás un pisapapeles, al estrellarse contra él, me siguió por el pasillo. No me inmuté. Seguí caminando con la cabeza en alto, hacia los ascensores, hacia mi libertad. Salir del edificio estéril y con aire acondicionado al aire nocturno fue como nacer de nuevo. Caía una llovizna ligera y me quedé de pie en la acera, dejando que se impregnara en mi pelo y mi ropa, lavando los residuos de aquella oficina, de aquel matrimonio. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Un código de área que reconocí como el enclave adinerado de la ciudad. Contesté. Hola. Alara Vance, dijo con una voz suave y melódica. Soy Céline Rossi. ¿Cuánto tiempo sin verte? Creo que deberíamos hablar. ¿Estás libre? El salón de la península. Ahora. La lluvia era como un bautismo. Cada gota que caía sobre mi piel era una pequeña descarga, un recordatorio de que estaba viva, de que sentía algo más que la existencia insensible y controlada de ser la señora Julian Vance. Me quedé allí, calado hasta los huesos, observando los faros de los coches atravesar la húmeda oscuridad.
La voz de Céline, esa mezcla cuidadosamente cultivada de dulzura y condescendencia, aún resonaba en mis oídos. ¿La península? No. Ella no preguntó. Él llamó. Y la vieja Alara, la que solo quería mantener la paz, se habría negado cortésmente. Pero esa mujer había muerto en la oficina de Julián, su último aliento fue para decir, se me acabó el tiempo. Paré un taxi. El conductor me miró con recelo, pero me senté en el asiento trasero y le di la dirección con un tono indiscutible. Mientras la ciudad se desvanecía ante la ventana empapada por la lluvia, no planeé. No ensayé. Dejé que la furia fría se asentara en un punto nítido y preciso. Esto era reconocimiento. Iba a mirar al enemigo a los ojos. La península era un mundo de tonos apagados, latón reluciente y un tenue aroma a perfume caro. Yo con mi cabello empapado por la lluvia y mi sencillo vestido, era una nota discordante en su sinfonía de riqueza. Me daba igual. Caminé por el vestíbulo como si fuera mío, con mis zapatos chapoteando dejando ligeras marcas de humedad en la alfombra impecable. La vi de inmediato una imagen en seda color crema, acurrucada en un lujoso sillón en un rincón apartado del salón. Parecía recién salida de un spa, no de una confrontación tensa. Ella dijo sin molestarse en levantarse. Una leve sonrisa compasiva se dibujó en sus labios al observar mi apariencia. Siéntese, por favor. ¿Te puedo pedir algo? Algo para calentarte. Su preocupación era un arma, diseñada para resaltar mi desaliño y su perfecta compostura. No, dije sentándome frente a ella. La silla era profunda y blanda, intentando tragarme por completo. Me senté en el borde con la espalda recta. Di lo que tengas que decir. Suspiró fingiendo un leve arrepentimiento, y dio un delicado sorbo a su bebida, algo claro y frío con una rodaja de lima. Te oí. Te oí causando un gran revuelo en Julián, amenazando con el divorcio por un simple malentendido. Permanecí en silencio observándola. Mi quietud la inquietó. Vi un leve destello en sus ojos perfectamente maquillados. Dada su estatura continuó, dejando su copa con un clic preciso, desenredar los activos será una pesadilla. Y tan público. Todo es tan desordenado. Se inclinó ligeramente hacia adelante bajando la voz a un susurro conspirativo. Estaba pensando. No hay necesidad de todo esto. Arqueé una ceja. No. Claro que no. Ella sonrió, una sonrisa de depredador. ¿Qué tal si hacemos un trato? ¿Te portas bien? Firmas los papeles que te pongan sus abogados y te quedas con la miseria que te ofrezcan inicialmente. Y para que valga la pena hizo una pausa para que sonara más impactante, te doy 3 millones. Una ruptura limpia. Sin complicaciones. Es más que suficiente para que desaparezcas y vivas cómodamente. La miré fijamente. Su audacia era impresionante. Intentaba pagarme para que desapareciera de su narrativa. Ella creía que mi matrimonio, mi dolor, mi existencia entera tenía un precio. Y uno muy bajo además. Una lenta y fría sonrisa se dibujó en mi rostro. No dije nada durante un buen rato, dejando que el silencio se alargara hasta que se volvió incómodo para ella. Señorita Rossi, dije finalmente en voz baja y firme. ¿Está malinterpretando algo? Su sonrisa se tensó. ¿Qué quieres decir? No quiero el divorcio porque intento extorsionar a mi marido ni a ti, dije, inclinándome hacia adelante, imitando su postura. Quiero el divorcio porque por fin me he dado cuenta de que Julian Vance es un hombre patético y desleal que no vale ni el suelo que piso. Y francamente la recorrí con la mirada con deliberado desdén. Los miro a ambos desde arriba. Su máscara se deslizó. Un destello de genuina ira brilló en sus ojos. Alara, no seas desagradecida. Es una oferta generosa. Sería prudente que la aceptaras. Desagradecida. Solté una risa suave e incrédula. Me puse de pie mirándola desde donde estaba sentada, y su compostura finalmente se quebró. Me gustaría ver cuál de los dos es realmente desagradecido. ¿Te metes de golpe en la vida de un hombre casado y tienes el descaro de ofrecerme dinero para que me vaya? No eres la víctima.
Eres el cliché. Su rostro estaba pálido de rabia. Abrió la boca para replicar, pero no le di la oportunidad. El juego, dije con la voz apenas un susurro, apenas ha comenzado. Me di la vuelta y me alejé, dejándola sin palabras en su nido de seda. No miré atrás. Al cruzar el opulento vestíbulo, metí la mano en el bolsillo y detuve la grabación en mi teléfono. Toda la conversación, desde su saludo condescendiente hasta su intento de soborno, quedó preservada. Seguro digital. El viaje en taxi a casa fue un borrón. Mi mente ya no corría. Estaba calculando. Julián pensó que podía someterme con una bomba de amor. Celine pensó que podía comprarme. Ambos me subestimaron profundamente. Vieron a la esposa, a la anfitriona, a la cuidadora. No vieron al estratega. No vieron al sobreviviente. Cuando llegué a casa, estaba a oscuras. Julián aún no había vuelto. Bien. Me di una ducha caliente, quitándome de la piel la sensación de la península y la petulancia de Celine. Me puse un pijama sencillo y bajé. Necesitaba que pensara que la tormenta había pasado. Necesitaba que se sintiera seguro y bajara la guardia. Oí su llave en la puerta alrededor de la medianoche. Entró en silencio con aspecto cansado y derrotado. Cuando me vio sentada tranquilamente en el sofá, leyendo un libro, el alivio en su rostro era palpable. Creyó haber ganado. Él era, dijo con voz cautelosa. ¿Sigues despierta? Te estaba esperando, dije, marcando la página y dejando el libro a un lado. Palmeé el espacio junto a mí. Ven, siéntate. Parecía sorprendido, pero la esperanza brilló en sus ojos. Se sentó obedientemente, dejando un espacio prudente de 30 centímetros entre nosotros. A propósito de hoy, empezó con la voz impregnada de un remordimiento ensayado. En la oficina, quise explicarle. No hace falta explicar, dije, interrumpiéndolo con suavidad. Me acerqué más a él, rozando su hombro con el mío. Lo vi tensarse y luego relajarse lentamente al contacto. He estado pensando mucho. Ya lo entendí. Se giró hacia mí, con una esperanza cautelosa floreciendo en su rostro. ¿Averiguar qué? El problema entre nosotros, dije, mirándolo a los ojos, dejando que mi mirada se suavizara en algo parecido al perdón. Tenías razón. Estos 3 años han sido buenos. Reaccioné exageradamente, amenazando con el divorcio por un lapsus momentáneo. Fue impulsivo. Forcé las palabras, cada una con sabor a ceniza, pero mi interpretación fue impecable. El alivio que lo invadió fue tan completo que casi parecía infantil. Me tomó la mano. Olair. Cariño, por fin lo entiendes. Sí, dije, dejando que una pequeña sonrisa de arrepentimiento se dibujara en mis labios. Entiendo. Me incliné hacia él, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo que se ponía rígido de nuevo antes de que su brazo me rodeara. El gesto me pareció extraño, grotesco. Así que dije con voz suave y suplicante. ¿Puedes prometerme una cosa? Lo que sea, dijo con la voz cargada de emoción. Estaba tan ansioso por la absolución, tan patéticamente agradecido de que le devolvieran su cómoda vida. Quiero volver a trabajar, dije. He oído que Vance y Nebaschen se está contratando personal para el departamento de marketing. Me gustaría postularme. Necesito salir de esta casa. Necesito sentirme yo misma otra vez. Su brazo me apretó. Olair, no hace falta. Puedo apoyarte. Quiero apoyarte. Lo sé, dije, acurrucándome contra su pecho como la esposa castigada que busca un propósito. Pero quiero demostrarles a todos, a mí misma, que no soy solo una cómplice. Que soy más que solo tu esposa. Guardó silencio un momento. Casi podía oír los cálculos en su cabeza. El departamento de marketing era inofensivo. Estaba lejos de ser el núcleo de sus operaciones. Era un gesto apaciguador, un hueso que podía usar para callarme. De acuerdo, dijo finalmente besándome la cabeza. Si tanto significa para ti, le diré a Atra que lo organice mañana. Gracias, cariño, dije, levantando la cabeza para besarlo en la mejilla. Sentía la piel fría. Voy a ducharme.
Me solté de su abrazo y subí las escaleras. En el baño cerré la puerta con llave y me miré en el espejo empañado. La mujer que me devolvía la mirada tenía una mirada fría y decidida. Julián, pensé, y las palabras fueron un juramento silencioso en el aire húmedo. ¿Te gusta jugar? ¿Crees que has ganado esta ronda? Pero dejaste que el caballo de Troya entrara en tu casa. Ahora que empiece el verdadero juego. La mujer del espejo era una desconocida y me caía bien. Sus ojos desprendían una llama fría que la antigua Aleras jamás tuvo. Acababa de realizar un acto de contrición impecable y el público, mi esposo, se había tragado cada palabra. El vapor de la ducha no podía calmar el frío del cálculo que se había instalado en mis huesos. Ya no se trataba de herir sentimientos. Era una campaña. Me acosté junto a un hombre que ya no reconocía, escuchando el ritmo de su respiración, un sonido que una vez fue mi canción de cuna y que ahora sentía como el tic-tac de un reloj en cuenta regresiva hacia su olvido. No dormí. Planeé. A la mañana siguiente hice mi parte. Preparé café. Le unté mantequilla a su tostada. Yo era más tranquila, discreta, el retrato perfectamente creíble de una esposa que lamentaba haber armado un escándalo. Julián me observaba con un brillo de satisfacción en los ojos. Consideró mi petición de trabajar como una capitulación, una forma de encontrar un pasatiempo que me mantuviera ocupada y fuera de su alcance. No tenía ni idea de que me estaba entregando las llaves de su reino. Entré en Vance y Nevaschens 2 días después. La torre de cristal se sentía diferente ahora. No era el monumento de Julián. Era mi tablero de ajedrez. Recursos humanos, advertido por el propio director ejecutivo, fue obsequiosamente eficiente. Me dieron un puesto asociado de marketing, y una pequeña oficina sin ventanas que claramente era un almacén de suministros reconvertido. Se suponía que sería un despido, un lugar donde me dejaran fuera de peligro. Era perfecto. Mi equipo era un grupo de personas brillantes, jóvenes y un poco intimidadas que sabían exactamente quién era yo. La esposa del jefe. Sus conversaciones se interrumpieron cuando entré en la sala de descanso. Me propuse ser humilde, con ganas de aprender y un poco descolocado. Llevé pasteles. Les pedí ayuda con la impresora. Estaba construyendo una imagen, una que nunca verían como una amenaza. Mientras tanto, comencé a indagar. Julián me había dado acceso a la red interna de la empresa, un gesto superficial. Siéntete libre de explorar, familiarizarte con el lugar, dijo sin imaginar que lo haría. Empecé con los directorios del proyecto. Y allí estaba, brillando en mi pantalla. El desarrollo Azure Heights. Un proyecto inmobiliario masivo y multimillonario frente al mar. La joya de la corona en la cartera de Vance y Nevaschen. Y la persona de enlace del proyecto, Celine Rossi. Por supuesto. No eran solo viejos amores y besos robados. Eran negocios. Sus negocios. Empecé a extraer todos los archivos, todas las cadenas de correo electrónico, todos los informes presupuestarios asociados con Azure Heights. Corroboré las fechas con los viajes de negocios de Julián y las publicaciones de Celine en redes sociales. Todo estaba ahí. Un rastro digital de su engaño disfrazado de empresa corporativa. Y entonces lo encontré. La primera grieta. Los documentos de adquisición de tierras para Azure Heights fueron confusos. Había una empresa fantasma, un aluvión de permisos que parecían apresurados, un estudio ambiental que se había acelerado de forma controvertida. El propietario original del terreno era una familia de ancianos y solitarios, los Blackwood. El precio de venta parecía bajo. Sospechosamente bajo. Una profunda y fría satisfacción se apoderó de mi estómago. Ya no se trataba solo de una aventura. Se trataba de corrupción. Esta era la influencia que necesitaba. Cogí el teléfono y llamé a Clara. Necesito un análisis profundo, dije en voz baja a pesar de que mi oficina estaba vacía. Celine Rossi. Necesito todo. Expedientes académicos, empleos anteriores, información financiera. Sobre todo su conexión con una familia llamada los Blackwood. Clara, para su crédito, no hizo preguntas. En eso. La información llegó en menos de una hora.
Fue más explosivo de lo que podría haber esperado. La maestría de Céline Rossi en la Sorbona fue una ficción elegante comprada a un fabricante de diplomas. Su amplia experiencia en el sector inmobiliario europeo consistió en una breve y fallida pasantía. ¿Y la conexión con los Blackwood? No era solo su enlace. Era la amante de Arthur Blackwood, el frágil y anciano patriarca de la familia, durante mucho tiempo. Un hombre 40 años mayor que ella. Las piezas encajaron con un clic casi audible. Céline había usado su relación con el anciano para presionar a la familia y conseguir que vendieran el terreno a la empresa de Julian a precio de ganga. Ella fue la clave para el proyecto Azure X. Con razón Julian ansiaba complacerla. No solo era su primer amor. Era su gallina de los huevos de oro. Estaba imprimiendo un correo electrónico particularmente incriminatorio cuando la puerta de mi oficina se abrió sin llamar. Céline estaba allí apoyada en el marco con una sonrisa burlona en sus labios perfectamente pintados. Vestía para el poder con un elegante traje de pantalón blanco que denotaba tanto dinero como privilegio. Alara ronroneó. Oí que te uniste a las filas. ¡Qué curioso! Terminé de apilar mis papeles lentamente sin darle la satisfacción de una reacción. Señorita Rossi, ¿a qué debo el placer? Estaba aquí para inspeccionar mis habilidades de archivo. Entró y cerró la puerta tras ella con un suave clic. La pequeña habitación de repente se sintió más pequeña. Estoy aquí para darte un consejo. El trabajo es trabajo. Deja tus decepciones personales al margen. No te hagas una idea equivocada de por qué estás aquí. Me recosté en la silla y la miré a los ojos. ¿Y qué idea es esa? ¿Creías que vine a vigilar a Julián? Dejé que una lenta y fría sonrisa se extendiera por mi rostro. No. Estoy aquí para ver cuánto tiempo puede alguien seguir saltando antes de que la rama en la que está parado finalmente se rompa. Su sonrisa se desvaneció. ¿Me estás amenazando? No me atrevería, dije con una voz que destilaba falsa dulzura. Solo tengo curiosidad. ¿Qué crees que pasaría si Julian descubriera que su enlace clave en el proyecto consiguió su mayor contrato no por su perspicacia empresarial, sino por ser maestra de geriatría? Se le borró el color. La máscara de confianza se hizo añicos, reemplazada por un pánico puro. No lo harías. Pruébame, dije en voz baja. Me miró fijamente con los ojos abiertos con un miedo incipiente. Había visto al ratón, y ahora se daba cuenta de que había dejado entrar una víbora en la casa. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Su retirada fue notablemente menos elegante que su entrada. El encuentro me dejó con un subidón de adrenalina. El juego se aceleraba. Esa noche Julián me esperaba junto al coche. Parecía casi alegre. ¿Qué tal el primer día?, me preguntó abriéndome la puerta del copiloto. Esclarecedor, dije deslizándome. Subió y arrancó el motor. Escucha lo de hoy. ¿Viste a Céline por casualidad? Miré por la ventana la ciudad que pasaba. Pasó por aquí. Quería darme algunos consejos para el trabajo. Básicamente me dijo que me alejara de ti. Sus manos se apretaron en el volante. No debería haber dicho eso. Está bien, dije con tono despectivo. No me importa. Me giré para mirar su perfil. Aquí todos somos adultos. Podemos ser profesionales. Me miró con un destello de sorpresa en lo que parecía decepción en sus ojos. Quería celos. Quería pruebas de que aún me importaba. Mi indiferencia era un arma que no sabía cómo contrarrestar. El coche se detuvo frente a nuestro asador habitual. ¿Qué te apetece?, preguntó. Sorpréndeme, dije. Por cierto, ¿cómo va el proyecto de Azure X? Detuvo la mano en el picaporte. Suavemente. ¿A qué viene ese interés repentino? Sin motivo sonreí, tomándolo del brazo. Acabo de enterarme de que es el proyecto más grande de la compañía este año. Espero que sea todo lo que soñaste. Me miró con una leve sospecha entre las cejas. No te preocupes. Con Céline está en buenas manos. De verdad, dije con un significado que no pudo descifrar. Eso espero.
La cena fue una obra maestra de teatro pasivo-agresivo. Hice preguntas educadas sobre el trabajo, elogié la comida y sonreí en los momentos oportunos. Fui la esposa perfecta y comprensiva. Y todo el tiempo sentí el peso de las pruebas quemándome el bolsillo. Los documentos falsificados, los correos electrónicos, las fotos de Celine y el anciano señor Blackwood. Ya no era solo una esposa agraviada. Era una espía en la casa del amor, y acababa de descubrir el secreto que podía derrumbarlo todo. El asador parecía un escenario. Cada tintineo de cubiertos, cada murmullo de conversación, formaba parte de una obra donde yo era la única que conocía el acto final. Julián se relajaba con cada bocado, con cada sorbo de vino tinto caro, creyendo haber superado la crisis. Interpretaba mis preguntas sobre Azure Heights como un interés matrimonial, mi indiferencia hacia Celine como una rendición. Su arrogancia era un manto que ahogaba cualquier instinto que pudiera haberle advertido que estaba cenando con un depredador. Interpreté mi papel a la perfección. Me reí de sus chistes. Asentí ante sus historias. Y mientras tanto los archivos de Celine Rossi, el diploma falso, los registros financieros que la vinculaban con Arthur Blackwood, los correos electrónicos incriminatorios del proyecto, existían como un cable de alta tensión en mi mente. La semana siguiente fue un estudio de tensión controlada. Iba a mi oficina, que era un armario, todos los días. Asistía a reuniones de marketing sobre lanzamientos de productos y participación en redes sociales, contribuyendo lo justo para parecer involucrado. Era un fantasma en la máquina, y mi acecho era metódico y silencioso. Mi enfoque era el presupuesto de marketing de Azure Heights. Era una puerta trasera, una forma de ver el flujo financiero sin alarmar. Las cifras eran alarmantes. Se estaban desviando millones a honorarios de consultoría y costos de enlace con proveedores, todo ello vinculado a empresas fantasma que, tras una investigación a altas horas de la noche, se rastrearon hasta una cuenta en el extranjero que estaba seguro pertenecía a Celine. Julian no solo se acostaba con ella. La financiaba usando el proyecto estrella de su empresa como su alcancía personal. La magnitud de la traición ya no era personal. Era criminal. Reforzó mi determinación. Ya no se trataba solo de mi corazón roto. Se trataba de justicia. Necesitaba actuar. No podía liberar esto yo mismo. Tenía que provenir de una fuente independiente y creíble. Era hora de traer el mundo exterior. Llamé a un antiguo contacto de mi época bancaria, David Chin. Ahora era periodista de investigación y ansiaba una gran oportunidad. Nos reunimos en un café tranquilo y modesto a kilómetros del distrito financiero. El avance dijo sentándose en la mesa frente a mí. ¡Qué sorpresa! Oí que te habías retirado a una vida de lujo. El lujo puede ser una jaula de oro, David dije, empujando una carpeta manila sobre la mesa. Creo que encontrarás lo que hay aquí. Esclarecedor. Abrió la carpeta, su curiosidad profesional se transformó rápidamente en asombro. Revisó los documentos, los resúmenes de las transacciones de tierras, los correos electrónicos entre Julian y Selene hablando de las bonificaciones, las fotos de Selene con el anciano Blackwood, la prueba irrefutable de sus credenciales falsificadas. Madre mía, susurró mirándome. Esto es enorme. El proyecto Azure Heights es el favorito del mundo inmobiliario comercial. Si esto es cierto. Es cierto, dije con voz tranquila. 100%. Y tengo más. Le envié los archivos de vídeo de mi teléfono al suyo. El vídeo del restaurante que Clara me había enviado y la grabación de Selene intentando sobornarme en la península. Los ojos de David eran como platos. Miró los archivos y luego a mí, con un nuevo respeto naciendo en su mirada. Alara, ¿estás segura? Esto provocará un terremoto. Lo destruirá. Destruirá la empresa. Tomé un sorbo de mi café. Estaba amargo y perfecto. Cuento con ello. Dudó. ¿No le tienes miedo? ¿A las repercusiones? Sonreí con una expresión tenue y fría. ¿De qué hay que tener miedo? Ya nos estamos divorciando. A la mañana siguiente se produjo el terremoto.
Estaba en mi escritorio fingiendo analizar datos demográficos, cuando apareció la primera notificación en mi teléfono. Luego, otra. Y otra más. La noticia explotó en todos los principales medios financieros y tradicionales. El proyecto multimillonario de Vance y Nebastian, bajo la nube de corrupción del acuerdo de tierras de Azure Heights, fue cuestionado. Directores de proyecto expusieron a Céline Rossi. Falsificación de credenciales y presuntas irregularidades con el magnate inmobiliario Arthur Blackwood. Vídeo exclusivo. Cena íntima con Vance Rossi genera inquietudes éticas. La oficina frente a mi puerta, que había sido un bullicio de poca actividad, se sumió en un silencio atónito, seguido de una creciente oleada de susurros frenéticos. Los teléfonos empezaron a sonar sin parar. Permanecí completamente inmóvil, observando el caos que se desplegaba en mi pantalla y a través de las lamas de las persianas. Fue como dirigir una sinfonía de la ruina. Entonces mi puerta se abrió de golpe. Céline estaba allí, pero el poderoso y refinado ejecutivo había desaparecido. Tenía el pelo despeinado y la mirada furiosa y llena de pánico. Parecía un animal acorralado. «Tú», gritó, abalanzándose contra mi oficina. «Tú hiciste esto. Perra psicótica». Me agarró con las uñas apuntando a mi cara. Me levanté y la esquivé sin esfuerzo. Tropezó con mi escritorio, haciendo volar un montón de papeles. «Señorita Rossi», dije con voz fría y firme. «Te agradecería que cuidaras tus modales. Y que conste que yo no escribí esos artículos». Tú», dijo temblando, señalándome con un dedo tembloroso. «Me has arruinado». «¿Tienes idea de lo que has hecho?» «Tengo una idea bastante clara», dije, con una pequeña sonrisa fría en los labios. «Pero antes de que tengas tu próxima crisis, quizá deberías pensar en cómo vas a explicar esas fotos y vídeos a la Junta. O a la policía». El color desapareció por completo de su rostro. La ira fue reemplazada por un terror puro y puro. Me miró fijamente, viéndome de verdad por primera vez, no como la esposa dócil, sino como la artífice de su destrucción. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y huyó con sus tacones repiqueteando desesperadamente en retirada sobre el suelo pulido. No tardó en llegar la siguiente visita. Julián no llamó. Simplemente abrió la puerta de golpe con el rostro convertido en una aterradora máscara de furia atronadora. El sello tranquilo y controlado había desaparecido por completo. «Fuiste tú», gruñó con voz grave y venenosa. Me arrojó un titular impreso sobre el escritorio. «¿Le diste esto a la prensa?» Ni me inmuté. Le respondí con una calma gélida. «Yo no», dije parpadeando lentamente. «Solo les presenté algunas pruebas que descubrí a los periodistas que ya estaban haciendo preguntas». Como empleado de Vance y Nebastian, sentí que era mi deber asegurar que la reputación de la empresa estuviera protegida de amenazas internas. «¿Protegida?», rugió, dando un puñetazo en el escritorio. El monitor de la computadora saltó. «¿Tienes idea del daño que esto causará? Las acciones están en caída libre. La junta directiva está convocando una reunión de emergencia». «Entonces supongo que deberías culpar a tu director de proyecto», dije inclinando la cabeza. «Ella fue quien usó métodos tan creativos para asegurar el proyecto. No le dije que se acostara con una persona mayor para conseguir un trato». Julián se quedó en silencio, agitado. Me miró como si viera un fantasma. Por fin, las piezas encajaban en su cabeza. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente con la voz tensa. «¿Qué es lo que realmente quieres, Hilara?» «¿Qué quiero yo?». Solté una risa suave y sin humor. «Quiero recordarles a ciertas personas que no todos en este mundo pueden ser usados y descartados. Quiero que entiendas que la esposa ideal con la que te casaste tiene dientes». Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Al final del día, Céline Rossi fue despedida oficialmente. Camionetas de noticias acamparon frente a la urbanización Blackwood. Arthur Blackwood, humillado y supuestamente enfermo, emitió un comunicado a través de sus abogados, rompiendo toda relación con Céline e iniciando una investigación interna sobre la venta del terreno. El precio de las acciones de Vance y Nebastian se desplomó, eliminando millones de la valoración de la empresa. Me quedé de pie junto a la pared sin ventanas de mi oficina,
escuchando los gritos de pánico que resonaban desde la planta ejecutiva. Una fría sonrisa curvó mis labios. Este no era el final. Era apenas el principio. Cuando llegué a casa esa noche, Julián ya estaba allí, con una botella de whisky medio vacía sobre la mesa frente a él. La casa estaba a oscuras. Levantó la vista al entrar con los ojos enrojecidos y hundidos. ¿Es esto lo que querías?, preguntó con voz entrecortada. ¿Destruir todo lo que he construido? Me acerqué a él no con compasión, sino con la fría evaluación de un general que inspecciona un campo de batalla. Esto no es destrucción, Julian, dije con voz suave pero firme. Esto es consecuencia. Puse una mano sobre su hombro. Estaba rígido por la tensión. Solo te ayudo a limpiar la casa. Alguien como Selene. Era un lastre inminente. Me quitó la mano con violencia. Elara, ¿cuándo te volviste tan despiadada? ¿Despiada? Repetí la palabra, dejándola en el aire. Tomé la botella de whisky y me serví un dedo, algo que nunca hacía. ¿Y entonces a qué llamas 3 años de mentiras? ¿A qué llamas andar a escondidas con tu amante mientras yo te planchaba las camisas? ¿No fue eso cruel? No supo qué responder. Se quedó mirando el fondo de su vaso. Me voy a la cama, dije, dejando mi bebida intacta. Tú también deberías. La junta directiva de mañana te exigirá que estés en tu mejor momento. Mientras subía las escaleras, sentí su mirada clavada en mi espalda. Finalmente tuvo miedo. No de perderme, sino de mí. Y supe con una certeza que me heló el alma que el juego estaba lejos de terminar. Había sacado la primera sangre. Pero los animales acorralados son los más peligrosos. Tenía que estar preparado para su contraataque. El silencio de la casa se volvió repentinamente opresivo, cargado con la tácita promesa de una guerra que estaba a punto de intensificarse. El silencio en la casa esa noche era algo vivo, denso y pesado con la réplica de la ruina. Yacía en la oscuridad sin dormir, escuchando el ocasional tintineo de los cristales en el piso de abajo. Julián ahogaba su conmoción y furia en whisky. Casi podía sentir su amargura en el aire. El ciclo de noticias era un incesante redoble de la implosión de Vance y Nebaschen, y yo, el artífice de todo, sentía una calma serena y aterradora. A la mañana siguiente la reunión de la junta directiva fue un baño de sangre que presencié desde la barrera. Desde mi pequeña oficina, seguí el chat interno de la empresa, un torrente de especulaciones desesperadas. Julián emergió horas después, pálido y ceñudo, con su aura de invencibilidad visiblemente resquebrajada. La junta le había dado un ultimátum: contener el desastre de Azure X o enfrentarse a una moción de censura. Su respuesta no fue rendirse. Fue un giro. Una táctica desesperada y arrogante. Por la tarde circuló una nueva propuesta. Azure X continuaría, pero con un nuevo socio investigado y de buena reputación, Omnicorp Developments. El nombre no le decía nada a nadie a primera vista. Era soso, corporativo, inocuo. Pero algo me ponía los pelos de punta. Era demasiado limpio, demasiado práctico. Me quedé hasta tarde otra vez como un fantasma en la máquina. Mientras la oficina se vaciaba, investigué. Omnicorp era una sociedad de responsabilidad limitada recién formada, y su papeleo era una obra maestra de la ofuscación. Pero había pasado 3 años administrando una casa y descifrando las evasivas de Julián. Desenredar los nudos corporativos era pan comido en comparación. Seguí las migas de pan digitales a través de un laberinto de empresas fantasma y propiedades offshore, con los dedos revoloteando sobre el teclado y el corazón latiendo a un ritmo constante y decidido. Y entonces lo encontré. Enterrado bajo capas de ficción legal estaba el accionista mayoritario de Omnicorp. El sobrino de Arthur Blackwood, un financiero notoriamente inescrupuloso llamado Marcus Blackwood. ¿Y el socio silencioso, el que aportaba el capital y la experiencia? Nada menos que Wong Min, el mismo magnate inmobiliario con el que Celine se había involucrado. Julian no había cortado lazos. Simplemente le había dado una nueva piel a la serpiente. Se creía muy listo. Creía que podía tomarnos por tontos a mí y a la junta. Una risa fría y furiosa escapó de mis labios, resonando en la oficina vacía.
La arrogancia era impresionante. Estaba tan hundido en su propia corrupción que ya ni siquiera veía salida. Solo podía redoblar sus esfuerzos. La siguiente junta de accionistas fue un espectáculo de normalidad corporativa. Asistí como la esposa de Julian, la viva imagen de la gracia y el apoyo con un elegante vestido azul marino. Me senté en primera fila, con una sonrisa serena dibujada en el rostro mientras Julian subía al podio. Era brillante, disciplinado pero resiliente. Habló de aprender de los reveses, de la diligencia debida y de la prometedora nueva alianza con Omnicorp. Lo observé a este hombre al que una vez amé, tejer su red de mentiras con un encanto natural. Creía en su propio desempeño. Creía que podía salir airoso de cualquier situación. Después de la reunión, lo acorralé en la sala de conferencias, ahora vacía. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad que intentaba estafar. Esa propuesta, dije sin preámbulos. La de Omnicorp. ¿No te parece familiar? Se giró y su máscara de cansado triunfo se desvaneció por un segundo. ¿De qué hablas? Es una nueva pareja. Un nuevo comienzo. Un nombre nuevo, corregí, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Pero los mismos jugadores de siempre. Marcus Blackwood. Y por supuesto su buen amigo Wong Min. ¿De verdad creías que una capa de pintura arreglaría unos cimientos podridos? Su rostro palideció mortalmente. Todo el color se desvaneció, dejando tras de sí una máscara desolada y aterrorizada. ¿Me has estado investigando? Las palabras fueron apenas un suspiro. No estoy investigando, dije acercándome hasta que pude ver el pánico en sus ojos. Solo prestando atención. Te has vuelto descuidado, Julián. O tal vez siempre pensaste que era demasiado tonto para darme cuenta. Saqué mi teléfono. Adivina qué es esto. No esperé respuesta. Reproduje un fragmento de audio de los muchos que el investigador privado de Claire había conseguido. Era una conversación entre Wong Min y un funcionario municipal, en voz baja y con aires de suficiencia, hablando de sobornos y permisos acelerados para la nueva sociedad con Azure X. La mano de Julian se estiró y me agarró la muñeca, apretándome con fuerza. ¿Qué quieres hacer?, siseó, su rostro a centímetros del mío. El olor de su miedo era penetrante y acre. Ya lo he dicho antes. Dije con voz glacial, sin soltarme de su agarre. Hago esto por la empresa. Socios como este solo te enterrarán. Y no dejaré que te lleves mi futuro contigo. Me miró fijamente, buscando en los míos algún rastro de la mujer con la que se había casado. Solo encontró hielo. El ara susurró un sonido entrecortado. Has cambiado. Antes no eras así. Sí, dije finalmente liberando mi mano. Antes era ingenuo. Confié en ti. Pero ahora, dejo que la frase cuelgue con mucha implicación. Ahora solo confío en las evidencias. Me di la vuelta para irme. Por cierto, ya presenté esta prueba a las autoridades competentes. Quizás quieras pensar en cómo se la vas a explicar a la Junta. De nuevo, no me arrepentí. Salí, dejándolo allí de pie, rodeado de cristales y las ruinas de su imperio. Al día siguiente cayó el martillo. Wang Min fue arrestado por fraude y soborno en su lujoso ático, un espectáculo captado por las cámaras de noticias. Las acciones, que habían estado luchando por estabilizarse, se desplomaron. Miles de millones de dólares en valor de mercado se evaporaron incluso antes de que sonara la campana de apertura. Sentado en mi oficina, observaba cómo las cifras caían en picado en mi pantalla. No había alegría, ni emoción. Solo una fría y sombría satisfacción. El veneno estaba siendo purgado. Mi teléfono vibró. Era Claire. Ya está, dijo con una mezcla de asombro y miedo en su voz. ¿Cuánto? Con las acciones tan bajas, respondió. Hemos adquirido el 20% de las acciones en circulación. Ahora eres el segundo mayor accionista. Una sonrisa sincera, la primera genuina en meses, se posó en mis labios. Bien. Colgué y me acerqué a la ventana de mi despacho, mirando la pared vacía. Hace 3 años me encontraba en el altar, creyéndome la mujer más afortunada del mundo.
Ahora, estaba orquestando la caída del hombre al que había jurado amar para siempre. La ironía era tan densa que resultaba asfixiante. Cuando llegué a casa esa noche, Julian me esperaba en la sala, con la botella de whisky vacía sobre la mesa. La habitación estaba a oscuras, la única luz provenía de la ciudad. Parecía anciano, despojado de todos sus refinados encantos, dejando solo una cáscara vacía. ¿Es este tu objetivo?, preguntó con voz ronca y áspera. No me miró, solo observó el gráfico bursátil en su tableta, que se desplomaba. ¿Aprovechando la crisis para comprar acciones? ¿Para tomar el control? Me acerqué y me paré detrás de su silla. No es esto lo que me enseñaste, dije con voz suave pero clara en la penumbra. El mundo de los negocios es un campo de batalla. Aprovechas cada oportunidad. Tú. Se giró entonces con los ojos encendidos de furia impotente. Él era, ¿cuándo te volviste tan fría? Fría. Dejé la palabra en el aire un momento antes de rodear la silla para mirarlo. Entonces, ¿cómo llamas a lo que hiciste? Escabullirte con Céline durante años, financiar su vida con dinero de la empresa, convertirme en el hazmerreír. ¿Acaso no fue frío? No tuvo réplica. Simplemente negó con la cabeza, destrozado. No te enojes, dije, extendiendo las manos y poniéndolas sobre sus hombros. Se estremeció al sentir mi toque. Solo te estoy ayudando a limpiar tu desastre. Alguien como Wang Min. Era una catástrofe inminente. Me quitó las manos de encima con violencia. Él era, aléjate de mí. No me moví. Por cierto, lo dije en tono conversacional. Mi abogado redactó un nuevo acuerdo de divorcio. Lo entregarán mañana a la empresa. Deberías echarle un vistazo. Se puso de pie de un salto y la tableta cayó al suelo con estrépito. ¿Qué dijiste? Divorcio. Repetí la palabra simple y definitiva. ¿Qué? ¿No estás dispuesto? ¿O prefieres que comparta lo que sé sobre tu pequeño plan Omnicorp con la próxima oleada de periodistas? Seguro que les encantaría saber cómo el director ejecutivo de Vance y Nevaschens intentó encubrir un escándalo con uno aún mayor. Su rostro estaba pálido. La amenaza se cernía entre nosotros, innegable y devastadora. No te pongas tan nervioso, dije, acercándome un paso. Mientras cooperes, esta evidencia se quedará conmigo. Pero si te atreves a jugar con el acuerdo. Solté una risa suave y fría. Ya sabes lo que pasa. Lo dejé allí parado en la oscuridad, rodeado de los objetos caros y vacíos de nuestra vida fallida. El rey estaba en jaque. Y su reina había terminado de seguir sus reglas. El final estaba a la vista y por primera vez, supe con absoluta certeza que yo sería el que quedaría en pie. 3 días. Durante 72 horas, el silencio en la casa fue una presencia física. Un tercer ocupante en nuestro frío y hermoso mausoleo. Julián se convirtió en un fantasma, vagando de una habitación a otra, sin hablar con nadie, mientras su teléfono vibraba sin cesar con llamadas de inversores en pánico y miembros furiosos de la junta. Lo observaba desde la distancia. Este hombre que una vez pareció tener el sol en sus manos, ahora se encogía bajo el peso de su propia decadencia. Yo, en cambio, sentía una calma surrealista. La tormenta que había desatado rugía fuera de estos muros. Pero dentro, yo era el ojo. Pasaba mis días en la empresa, no en mi armario, sino en una oficina temporal que me habían dado. Una más grande y con vistas. El personal me miraba de otra manera ahora. No con lástima ni curiosidad, sino con un recelo renovado. No conocían toda la historia, pero sabían que la esposa del oficial al mando era la que no se inmutó cuando cayó el cielo. En la mañana del tercer día, un mensajero llegó a la casa. Firmé el sobre grueso de tamaño legal. Dentro estaba la copia firmada del acuerdo de divorcio. Julian había garabateado su nombre en la última página con una firma furiosa y dentada que parecía haber rasgado el papel. Había aceptado todo. Un reparto equitativo de nuestros bienes líquidos. Nada de peleas por la casa, que de todas formas no quería. Y la joya de la corona. La transferencia del 20% de las acciones de Vance y Nevaschens a mi nombre, convirtiéndome en el segundo mayor accionista.
Ni siquiera intentó negociar. La amenaza de la evidencia de la Omnicorp lo había puesto como una pistola en la cabeza y se había rendido. Había perdido las ganas de luchar. El rey había dimitido. Tenía los papeles en las manos, su peso parecía insignificante comparado con el cambio monumental que representaban. Esto era todo. Mi libertad. Mi victoria. Pero su sabor era ceniza. No hubo triunfo, solo un agotamiento profundo y profundo. La prensa, oliendo sangre en el agua, montó en cólera. La historia de la ruptura amistosa entre Julian Vance y su esposa fue una fina capa sobre el espectáculo de su colapso corporativo. Emitimos declaraciones conjuntas estériles, redactadas por abogados, y yo permanecí oculto, dejando que la tormenta se arremolinara a su alrededor. Sin embargo, Celine no podía pasar desapercibida. Esa tarde irrumpió en mi nueva oficina. El barniz pulido había desaparecido por completo. Tenía los ojos enrojecidos, y la ropa parecía como si hubiera dormido con ella. Era la viva imagen de la ruina. El ara espetó con la voz temblorosa, presa de una mezcla volátil de rabia y desesperación. ¿Eres feliz ahora? Conseguiste lo que querías, ¿verdad? Conseguiste tu dinero. Ahora que eres rico, ¿por qué no puedes parar? Dejé el bolígrafo y la miré de verdad. La inocencia, el encanto, todo se había esfumado, consumido por la exposición y el fracaso. Solo quedaba un núcleo desesperado y amargado. Feliz. Repetí con voz neutra. ¿Cómo que feliz? Solo querías el dinero, ¿no? Se burló aferrándose a su bolso como si fuera un salvavidas. Nunca lo quisiste. Solo esperabas el día de pago. Bueno, ya lo tienes. ¿Por qué no desapareces? Me levanté lentamente con una fría sonrisa en los labios. Señora Rossi, ¿está malinterpretando algo? Su rostro se contrajo. ¿Qué estoy malinterpretando? Has destruido mi vida. Mi carrera se acabó. Mi reputación es basura. Nunca fue por dinero, dije, bajando la voz hasta casi un susurro. Di un paso hacia ella. Era por venganza. Dio un paso atrás involuntariamente, golpeándose con el borde de una silla. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dije deteniéndome justo frente a ella, que esto no ha terminado. ¿Creías que era el final? Bueno, esto es solo el principio. Su bravuconería se quebró, reemplazada por un miedo puro y puro. ¿Qué más quieres? ¿Qué más podrías quitarme? Nada, dije con una sonrisa aún mayor. Solo quiero que algunos entiendan que este mundo no es un lugar que cualquiera pueda pisotear a su antojo. Cogí mi teléfono del escritorio. Por cierto, ¿quieres un adelanto? Tengo un nuevo vídeo. Tú y Wang Min. La conversación es bastante reveladora. La sangre desapareció de su rostro tan completamente que pensé que se desmayaría. Me miró boquiabierta, comprendiendo finalmente la profundidad del hoyo en el que se encontraba. No era solo una esposa despechada. Era un ángel vengador y mi ira era desbordante. Ella se dio la vuelta y huyó sin decir palabra, una huida desesperada y descoordinada. Una semana después el nuevo vídeo llegó a Internet. Era peor que el primero. Granulado pero nítido, mostraba a Celine y Wang Min en un club privado con las cabezas juntas. No estaban siendo románticos. Hablaban de negocios. En concreto de cómo aprovechar la desesperación de Julian para obtener aún más control sobre el proyecto Azure X y cómo canalizar fondos a través de las nuevas empresas fantasma de Marcus Blackwood. Se reían de lo fácil que era manipular a un tonto enamorado. Fue el último clavo en el ataúd. Julián no pudo protegerla esta vez. Apenas pudo protegerse. Vi las noticias desde mi habitación de hotel. Me mudé de casa inmediatamente después de firmar los papeles. Celine fue arrestada por conspiración y fraude. Wang Min, ya detenido, enfrentaba una serie de nuevos cargos. Las imágenes estaban por todas partes. Su humillación fue total, una evisceración pública. Esa noche llamaron a la puerta de mi habitación de hotel. No me sorprendió. La abrí y encontré a Julián allí de pie.
Parecía haber envejecido una década en una semana. Su traje estaba arrugado y sus ojos eran dos cuevas hundidas. ¿De verdad vas a llevar esto al extremo?, preguntó con voz agotada. No esperó la invitación. Simplemente entró y se hundió en una silla como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con los brazos cruzados. ¿Qué más podía hacer? ¿Fingir que nunca había pasado? Emitir otro comunicado deseándoles lo mejor. Y Yera. Se pasó una mano por el pelo despeinado. Sé que me equivoqué. Sé que te fallé. Pero esta política de tierra arrasada no le hace bien a nadie. Solté una risa corta y aguda. Te equivocas. Me hace mucho bien. Es catártico. Es lo único que me ha hecho sentir bien en 3 años. Guardó silencio un buen rato, mirando al suelo. El silencio se prolongó, tenue y quebradizo. Lo siento, susurró finalmente tan bajo que casi no lo oí. No tienes que disculparte, dije apartándome de la puerta. Ya estamos a mano. Recogí mi maleta, que ya estaba medio llena. Ahora, si me disculpan, tengo una vida que empezar. Espera, dijo, y la palabra salió de golpe de su boca. Levantó la vista y por un instante fugaz, vi el fantasma del hombre del que me había enamorado, vulnerable, perdido. ¿De verdad ya no me amas? Me detuve con la mano en el asa de la maleta, pero no me giré. Julián, dije con voz suave pero firme. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería todo ahora si me hubieras querido de verdad entonces? El silencio a mis espaldas fue su respuesta. Qué lástima, dije girándome finalmente para mirarlo. Le di una sonrisa sin calidez, solo una profunda tristeza final. Me diste una hermosa farsa de matrimonio vacía, y te devuelvo el favor con una venganza ejecutada a la perfección. Diría que eso nos deja en paz. Salí de la habitación, arrastrando la maleta. No miré atrás. Bajé en ascensor, atravesé el impecable vestíbulo y salí al fresco aire de la tarde. Era libre. Era rico. Estaba solo. Pasó medio año. Céline y Wang Min fueron condenados a prisión. Vance y Nevaschens, humillada y en dificultades, fue adquirida por una empresa tecnológica rival en una venta de liquidación. Julian desapareció de la vista del público, destrozado. Vendí mis acciones, lo liquidé todo y reinvertí el capital en una serie de startups discretas y exitosas. Aprendí más sobre negocios y crueldad en mi matrimonio que cualquier MBA. Estaba en un apartamento nuevo, empacando mis últimas cajas para una mudanza al extranjero, cuando Clara vino a verme. Estaba pálida y le temblaban las manos al sostener el teléfono. Elara, dijo con voz temblorosa. ¿Oíste? ¿Oíste qué?, pregunté cerrando una caja con cinta adhesiva. Julián fue a la cárcel para ver a Céline. Hubo una discusión. Un guardia dijo que fue violenta. Tenía un cuchillo. La apuñaló varias veces. Las palabras de Clara salieron atropelladas, ahogadas y horrorizadas. Y entonces él se volvió contra sí mismo. Ambos están muertos. Mi mano se detuvo sobre la caja de cartón. El aire abandonó la habitación. Vi su rostro aquella última noche en la habitación del hotel. Los ojos hundidos, la desesperación absoluta. Le había arrebatado todo, su compañía, su reputación, su libertad, su amante. Lo dejé sin nada. Ni siquiera una razón para vivir. Terminé de pegar la caja. El sonido de la cinta al rasgarse resonó con fuerza en la habitación silenciosa. Oh, dije con voz perfectamente serena. ¿Eso es todo? Clara me miró fijamente con los ojos abiertos de par en par, incrédulo y con un horror creciente. Oh, Dios mío. Está muerto. Ambos están muertos. ¿No sientes nada? Me giré y la miré, mi mejor amiga, la única persona que me había apoyado. Vi el miedo en sus ojos. ¿Miedo a mí? ¿Qué hay que sentir?, pregunté colocando la caja cuidadosamente contra la pared. Era un hombre que me engañó durante 3 años. Tomó sus decisiones. Me limpié una mota de polvo de los vaqueros.
Muerto es muerto. Elara, basta. La voz de Clara era aguda, una súplica y una condena. La interrumpí. Clara, ayúdame a reservar un billete de avión. Creo que iré primero a Italia. O quizás a Grecia. Necesito aclararme las ideas. ¿A dónde?, preguntó con la voz apagada. A cualquier parte, dije acercándome a la ventana y contemplando el horizonte de la ciudad, un horizonte que una vez le perteneció. Al fin y al cabo, la vida debe continuar. Y así sería. Pero allí, de pie, finalmente comprendí el precio de mi victoria. El dolor de la traición, el calor abrasador de la hipocresía. No eran solo recuerdos. Estaban grabados en mis huesos, una escarcha permanente que nada podría derretir jamás. La gente siempre dice que la mejor venganza es vivir bien, es olvidar. Pero nunca pude olvidarlo. Así que elegí el otro camino. Elegí que todos los que me hicieron daño pagaran el precio. ¿Y en cuanto al último acto sangriento de Julián? Fue su decisión. Su último y desesperado movimiento en una partida que ya había ganado. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Y yo, el Arabance, por fin era libre para empezar mi nueva vida. Una vida construida no sobre el amor, sino sobre la fría y dura piedra de no volver a ser una víctima. El precio había sido mi alma, pero al menos yo era quien había puesto las condiciones. La noticia de la muerte de Julian y Selene no me pareció real. Fue como oír hablar de una catástrofe en un país lejano. Trágica pero abstracta, incapaz de perforar la barrera de hielo que había construido a mi alrededor. La mirada horrorizada de Clara, el temblor en su voz. Eran ecos de un mundo que ya había dejado. Terminé de empacar la caja. El dispensador de cinta métrica hizo un chasquido definitivo en la habitación silenciosa. Clara seguía mirándome fijamente, esperando que se quebrara mi compostura, que la pena o la culpa me inundaran. No lo hicieron. La parte de mí que podía sentir esas cosas había sido desmantelada metódicamente, sus pedazos esparcidos junto a las ruinas de mi matrimonio. Necesito terminar esto, dije con voz apagada. La mudanza llegará pronto. Elara. La voz de Clara era un susurro cargado de un miedo que ya no era solo por mí, sino de mí. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? La miré, mi amiga más antigua, y sentí una distancia enorme e insalvable entre nosotras. Ella me había apoyado durante la ira, la conspiración, la ejecución. Pero esta sangrienta conclusión final, era un panorama al que no podía seguirme. ¿Qué quieres que haga, Clara?, pregunté, no con crueldad, sino con genuina curiosidad. Desmoronarse. ¿Llorar por el hombre que me mintió durante 3 años? ¿Llorar por la mujer que lo ayudó a hacerlo? Sus decisiones los llevaron a esa sala de visitas de la prisión. No la mía. Pero tú encendiste la mecha, dijo ella, con la mirada implorando alguna señal de humanidad. Levanté un espejo. Corregí suavemente. Eran ellos los que no soportaban lo que veían. Me volví hacia la ventana. La ciudad brillaba, indiferente. La vida continúa. Mi vida continúa. La mudanza vino y se llevó mis cosas. Mi nueva vida cabía en una cantidad sorprendentemente pequeña de cajas. Había vendido las joyas, el arte, los adornos de la vida que Julián me había dado. Conservé solo lo que era mío antes de él, y el cuantioso arsenal financiero que había conseguido de su ruina. Volé primero a Santorini. Los edificios encalados y el mar azul parecían una postal hecha realidad, pero la belleza parecía el telón de fondo de un escenario. Era un actor sin papel. Sentado en una terraza con vistas a la caldera, con una copa de vino local en la mano, no sentía nada. La victoria fue absoluta y completamente vacía. Pensé que la venganza sería un crescendo, un clímax glorioso y satisfactorio. En cambio fue un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor. Había pasado tanto tiempo definido por mi batalla contra Julian y Celine que sin ellos estaba a la deriva. La furia que me había animado había desaparecido, y en su lugar había una vasta quietud resonante. De Grecia fui a Italia, vagando por antiguas ruinas romanas. Me encontraba en el Coliseo, tocando la piedra calentada por el sol que había presenciado siglos de violencia y espectáculo. La mezquindad de mi propio drama parecía risible allí.
Los imperios habían surgido y caído. Amoríos, traiciones, asesinatos y venganzas, todo era polvo en el viento. Pensaba en Julian a menudo en esos momentos de tranquilidad, no con amor ni con odio, sino con una extraña y distante compasión. Había sido un hombre hueco construyendo su imperio sobre cimientos de arena y mentiras. Necesitaba la adoración, la validación, ya fuera de una sala de juntas o de la mirada de una mujer. Al final, su necesidad lo consumió. Mi venganza no lo mató. Simplemente había descorrido el telón sobre el vacío que ya existía. Una tarde en un pequeño pueblo de montaña de la Toscana, me encontré en una pequeña iglesia polvorienta. Estaba fresco y oscuro dentro, un bienvenido respiro del calor. Una anciana encendía una vela, sus movimientos eran lentos y reverentes. Me senté en un banco del fondo, observando las llamas parpadeantes. ¿Y ahora qué al aire? La pregunta resonó en el silencioso espacio sagrado. Ganaste. Eres libre. Eres rico. ¿Y ahora qué? La respuesta no llegó como un rayo. Llegó como una lenta y creciente comprensión. La venganza había sido un destino. Estaba tan concentrado en llegar que nunca pensé en qué haría una vez allí. No podía volver a ser quien era. Esa mujer se había ido. Pero no tenía por qué seguir siendo ese espectro vengador, congelado en un instante de ira justificada. La venganza había terminado. Era hora de construir algo nuevo. No para nadie más. Para mí. Saqué mi teléfono e hice algo que no había hecho en meses. Cerré la sesión de las cuentas de correo secretas que había usado para filtrar información a los periodistas. Borré los archivos de audio, los vídeos y las capturas de pantalla. Borré el fantasma digital de mi guerra. Ya estaba hecho. De verdad que estaba hecho. Entonces abrí una nueva ventana del navegador. Empecé a investigar. No se trataba de espionaje corporativo ni de secretos de marido, sino de algo completamente distinto: microcréditos para mujeres que emprenden negocios en países en desarrollo. Esfuerzos de conservación de especies en peligro de extinción en regiones desgarradas por el conflicto. La parte fría y estratégica de mi mente, afinada en la batalla, comenzó a evaluar estas causas no con sentimentalismo, sino con una eficiencia despiadada. ¿Qué organizaciones eran las más efectivas? ¿Cuáles tenían los gastos generales más bajos? ¿Dónde podrían mi dinero y, aún más importante, mi recién adquirido talento para desmantelar la corrupción generar el beneficio más real y tangible? No se trataba de expiación. No me sentía culpable por lo que había hecho. Julian y Celine habían tomado sus decisiones y yo las mías. Se trataba de utilidad. Yo era un arma forjada en el fuego. La guerra había terminado. Pero un arma podía reutilizarse. Podría usarse para proteger en lugar de destruir. Envié una gran donación anónima a una organización que brindaba asistencia legal a mujeres atrapadas en matrimonios abusivos. Fue como cerrar un círculo. Unas semanas después, estaba en París. No en el París del pasado inventado de Celine, sino en el verdadero. Caminaba por el Sena cuando vibró mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero con el prefijo de Nueva York. Casi no contesto. Se suponía que el pasado había muerto. Pero la curiosidad me venció. ¿El Arabance?, preguntó una voz de hombre. Me sonaba, pero no podía ubicarla. ¿Quién es? David Chin, el periodista. Me detuve apoyándome en el muro de piedra del puente. David. ¡Qué sorpresa! Sé que probablemente ya has terminado con todo esto, dijo con un tono inusualmente vacilante. Pero pensé que deberías saberlo. La investigación de la SEC sobre Vance y Nebaschens está llegando a su fin gracias a las pruebas descubiertas. Han logrado presentar cargos contra varios miembros de la junta directiva que fueron cómplices de las maquinaciones de Julian. La empresa se está reestructurando por completo. El terreno de Azure Heights se está devolviendo al fideicomiso familiar Blackwood, con estipulaciones para su desarrollo ético. Guardé silencio mientras observaba el agua oscura del río fluir bajo mí. No sentí nada. Sin satisfacción. Sin alegría maliciosa. Solo eran noticias.
La razón por la que llamo continuó es que algunos de los accionistas menores, los que no fueron liquidados, preguntan por usted. Saben que usted es un accionista mayoritario. Somos un accionista mayoritario. Hablan de intentar encontrarte. Te ven como quien expuso la podredumbre. Creen que podrías liderar el esfuerzo para reconstruir algo mejor. Solté una risa suave e incrédula que se empañó en el aire fresco. Diles que no me interesa, David. Que ya no tengo vida. Me lo imaginé, dijo. Hubo una pausa. ¿Qué harás ahora? Miré la ciudad de la luz, a los amantes paseando de la mano, a los artistas dibujando en la orilla, al río que fluía sin fin. Todavía no estoy seguro, dije, y por primera vez, mis palabras contenían un atisbo de posibilidad en lugar de vacío. Pero estoy en ello. Nos despedimos. Guardé el teléfono en el bolsillo. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. El mundo seguía roto, seguía siendo hermoso, seguía siendo complicado. Me había propuesto demostrar que no era solo una sustituta, ni solo una esposa adecuada. Lo había demostrado de la forma más devastadora posible. Ahora la pregunta persistía, ¿quién era yo más allá de eso? Era una Lara Vance. Era viuda de un matrimonio que había terminado mucho antes que mi esposo. Fui victoriosa en una guerra que no dejó a nadie ileso. Era libre, rica y estaba sola. Y por primera vez, eso me pareció suficiente. Me pareció un comienzo. Me alejé del río y caminé hacia la bulliciosa noche parisina, una figura anónima entre millones, mi pasado una sombra pisándome los talones y mi futuro una página en blanco sin escribir. Había sobrevivido. Ahora tenía que aprender a vivir. Fin.